Sansón nació en una época de gran opresión para Israel. Antes incluso de su nacimiento, un ángel apareció a su madre, prometiendo que su hijo sería consagrado a Dios desde el vientre y que su fuerza sería sobrenatural. Ella recibió instrucciones rigurosas: nada de vino, nada de alimentos impuros, y su cabello nunca debería ser cortado. Mientras crecía, Sansón mostraba señales de fuerza extraordinaria. Cuando otros niños se cansaban, él cargaba pesos que para los adultos eran imposibles. Cuando los animales amenazaban al rebaño, Sansón los apartaba con simples gestos. Cada movimiento, cada acción, demostraba no solo vigor físico, sino un espíritu decidido a enfrentar desafíos que parecían mayores que él mismo. Durante la infancia, Sansón ya mostraba curiosidad e impulsividad. En los juegos, a veces destruía árboles o abría caminos por terrenos que para otros eran imposibles de atravesar. Los vecinos lo miraban con admiración y temor, y hasta los filisteos comenzaban a oír historias sobre la fuerza de aquel muchacho que crecía entre ellos. Su madre intentaba guiarlo, recordándole constantemente las instrucciones recibidas. Pero Sansón era impetuoso, y su valentía muchas veces se transformaba en imprudencia. Exploraba límites, probaba fuerzas y enfrentaba desafíos que ningún otro niño de la aldea se atrevía a encarar. A medida que crecía, Sansón se volvía más consciente de su fuerza. Ayudaba a sus padres y defendía al pueblo contra ataques de filisteos, realizando hazañas que nadie imaginaba posibles. Un día, encontró un león solitario que amenazaba con cruzar el camino del pueblo. Sin armas, sin miedo, Sansón enfrentó a la fiera, la hirió mortalmente y dejó el cuerpo del animal en el camino, como advertencia para todos los que osaran desafiar la fuerza que Dios había puesto en él. Cada victoria sobre enemigos y obstáculos fortalecía no solo el cuerpo, sino también el carácter de Sansón. Sansón también comenzó a percibir la complejidad de las relaciones humanas. Se interesaba por mujeres de otras tribus y pueblos, y su fascinación por las filisteas empezaba a generar problemas. Un simple encuentro o coqueteo podía desencadenar enfrentamientos, intrigas y reacciones violentas de los enemigos. Su fuerza física, aunque extraordinaria, no podía protegerlo de todas las consecuencias de sus decisiones, y Sansón aprendió que incluso los más poderosos necesitan pensar antes de actuar. Cada experiencia, cada error, era una lección que se acumulaba y moldeaba su destino, preparándolo para desafíos mucho mayores. Las primeras grandes batallas comenzaron cuando Sansón alcanzó la juventud. Enfrentó pequeños grupos de filisteos, pero también participó en combates más complejos, en los cuales estrategia y fuerza debían caminar juntas. Cada movimiento era calculado, pero los impulsos y emociones aún interferían en sus decisiones. Sansón descubrió que el valor sin control podía ser peligroso y que su fuerza debía estar aliada a la sabiduría, la paciencia y la comprensión del propósito mayor que lo guiaba. Entrenaba, reflexionaba y observaba, siempre consciente de que cada acto podía determinar el futuro no solo suyo, sino de todo el pueblo de Israel. Incluso en medio de las batallas, Sansón buscaba momentos de introspección. Recordaba al ángel, las instrucciones recibidas al nacer y la promesa de que su fuerza no era solo para él. Cada victoria física estaba acompañada de reflexiones sobre la fe, la responsabilidad y el destino que le había sido confiado. Veía en cada obstáculo una oportunidad de aprendizaje y en cada enemigo una ocasión para probar su valentía. Cada paso, cada batalla y cada decisión eran fragmentos que se unían para construir la historia de un hombre destinado a hazañas extraordinarias, pero también a errores que necesitarían ser corregidos con sabiduría y fe. Sansón también enfrentaba la tentación de la impulsividad en sus relaciones con las mujeres. En cada elección, percibía los riesgos de mezclar pasión con deber. Algunos encuentros resultaban en conflictos, otros en desilusiones, pero todos moldeaban su experiencia
y fortalecían su comprensión de que la fuerza física, sin discernimiento, podía llevarlo a la ruina. Cada desafío emocional, cada traición y cada malentendido eran oportunidades para aprender sobre límites, confianza y la complejidad del corazón humano. Durante este periodo, Sansón consolidaba su fama. Historias sobre su fuerza se esparcían y enfrentaba no solo batallas físicas, sino también desafíos de carácter. Cada decisión llevaba peso, cada acción podía generar consecuencias de largo alcance, y él aprendía a equilibrar fuerza, deseo y fe. Descubrió que ser héroe significaba enfrentar no solo enemigos externos, sino también debilidades internas, y que la verdadera grandeza estaba en comprender y respetar el propio destino. Cuando Sansón alcanzó la madurez, la fuerza que cargaba desde la infancia se volvió legendaria. La gente de su aldea y de toda la región comenzó a reconocerlo no solo como alguien fuerte, sino como un defensor capaz de enfrentar cualquier peligro. Sin embargo, la fama trajo mayores desafíos. Se interesaba por mujeres filisteas, lo que con frecuencia lo ponía en conflicto con su pueblo y con las tradiciones que debían ser seguidas. A pesar de su valentía, Sansón sentía el peso de las consecuencias de sus decisiones. Se enamoraba fácilmente, pero cada relación llevaba consigo riesgos y trampas que podían poner en juego no solo su seguridad, sino la misión que Dios le había confiado. Entre encuentros y despedidas, Sansón experimentaba emociones intensas y conflictos internos. Se veía dividido entre el deseo y el deber, entre la atracción por mujeres de otros pueblos y la responsabilidad de proteger a Israel. Durante un viaje, conoció a Dalila, cuyo nombre se volvería central en su historia. Ella era perspicaz y encantadora, capaz de despertar sentimientos profundos. Sansón, sin darse cuenta, comenzaba a confiar en ella, compartiendo historias de su fuerza y hazañas. Cada momento a su lado se mezclaba con recuerdos de las batallas, con la tensión constante de que su secreto pudiera ser descubierto. Mientras tanto, Sansón continuaba enfrentando a los filisteos. Atacaba pequeños grupos, liberaba aldeas y protegía a su pueblo con inteligencia y fuerza. Cada acción demostraba no solo habilidad física, sino también una mente estratégica. Aprendió a observar, anticipar movimientos y combinar astucia con vigor. En una ocasión, capturó enemigos que intentaban emboscar viajeros, derribándolos con golpes precisos, pero siempre atento a que su corazón no fuese engañado por trampas emocionales o intentos de seducción. Sansón reflexionaba frecuentemente sobre sus elecciones. Recordaba la promesa hecha al nacer y el pacto con Dios. Incluso con su fuerza inigualable, reconocía que cada decisión podía tener repercusiones duraderas. Los encuentros con Dalila se volvían más frecuentes e íntimos, y él no percibía que estaba siendo observado. Ella preguntaba sutilmente sobre su fuerza, su origen y sus habilidades. Sansón, confiado, respondía de manera cautelosa, pero el deseo y la confianza comenzaban a debilitar su prudencia. Quería protegerla, quería agradarle, pero lo que parecía un acercamiento afectivo era, en realidad, una preparación para la traición que se aproximaba. Mientras él se dejaba llevar por las emociones, los filisteos planeaban silenciosamente la captura. Cada gesto de Sansón era estudiado, cada conversación con Dalila era observada. Aún realizaba hazañas extraordinarias, como derrotar a decenas de enemigos con fuerza y astucia, pero su vulnerabilidad emocional comenzaba a abrir brechas. La historia mostraba el conflicto entre la fuerza física y la fragilidad del corazón humano, revelando que incluso el más poderoso puede ser traicionado si la prudencia no acompaña al valor. Las batallas de Sansón se volvían más complejas. En una ocasión, enfrentó una emboscada que parecía imposible de escapar. Con precisión, derribó a varios enemigos usando troncos de árboles y estrategias de ataque sorpresa. Incluso en medio del peligro, pensamientos sobre Dalila
y sus dudas sobre amor, confianza y destino ocupaban su mente. Se preguntaba si podría conciliar el deseo con el deber, si podría mantener su fuerza intacta mientras navegaba por las trampas emocionales que se presentaban. Cada victoria física estaba acompañada de reflexiones internas que profundizaban la narrativa, mostrando a un héroe multifacético, humano y complejo. A lo largo de este periodo, Sansón también se dio cuenta de que cada conquista traía responsabilidades adicionales. El pueblo comenzaba a depender cada vez más de él. Los filisteos estaban más atentos, y la tensión entre el deseo personal y el deber se intensificaba. Enfrentaba dilemas constantes: ayudar a un aldeano en peligro o no exponerse a trampas, defender una aldea o seguir su intuición sobre Dalila. Cada elección llevaba peso, y él aprendía, erraba y ajustaba sus acciones. La historia mostraba cómo sus experiencias moldeaban su carácter, haciéndolo más consciente de que la fuerza no estaba solo en los músculos, sino en la capacidad de controlar impulsos, lidiar con traiciones y actuar con discernimiento. A medida que la narrativa avanzaba, la relación con Dalila se profundizaba, pero también se volvía más peligrosa. Ella cuestionaba sus habilidades, despertaba curiosidad sobre su fuerza y sutilmente ponía a prueba los límites de su confianza. Sansón, sin percibir del todo la intención detrás de sus palabras, compartía detalles, confiando en su propio juicio humano. Cada momento con ella mezclaba placer, curiosidad y riesgo, preparando el terreno para el conflicto inevitable que surgiría cuando los filisteos finalmente actuaran. Sansón permanecía activo, enfrentando enemigos, protegiendo a su pueblo y viviendo emociones intensas, pero la tensión interna aumentaba. Sentía que su fuerza era una bendición, pero que también podía convertirse en una maldición si no era usada con cuidado. Cada día, cada batalla y cada encuentro con Dalila lo acercaban a un punto crítico que cambiaría su vida y definiría su destino de manera irrevocable. Sansón pasaba cada día más tiempo con Dalila, sintiendo que había encontrado una compañía única. Ella preguntaba sobre sus batallas, sobre su infancia y sobre los momentos en que su fuerza se manifestaba de manera extraordinaria. Él respondía con confianza, pero cada respuesta llevaba una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Dalila escuchaba atentamente, sonriendo de manera que animaba la confianza de Sansón, mientras en las sombras los filisteos observaban cada paso, cada gesto, esperando el momento exacto para actuar. Sansón demostraba fuerza en todo lo que hacía, derribaba portones, enfrentaba a filisteos que intentaban atacar aldeas y protegía a los indefensos. Cada acción estaba acompañada de estrategia, valor e instinto. En una ocasión se encontró con un numeroso grupo de enemigos que planeaban una emboscada. Sin dudar, usó una quijada de asno como arma, derrotando a decenas de adversarios. A pesar de la victoria, pensamientos sobre Dalila ocupaban su mente, recordándole que su corazón podía ser explotado más fácilmente de lo que su cuerpo podía ser herido. Dalila continuaba haciendo preguntas sutiles. Comentaba sobre la fuerza de Sansón e insinuaba maneras de hacerla aún más poderosa. Sansón reía, se mostraba paciente y al mismo tiempo sentía un creciente deseo de agradarle. Cada interacción era una prueba silenciosa de confianza. Él compartía partes de su vida que nunca había contado a nadie, incluyendo detalles de cómo Dios le había dado fuerza desde el nacimiento. Con cada confidencia, los filisteos obtenían más información sobre él, acercándose cada vez más al día en que su fuerza sería comprometida. Mientras tanto, Sansón enfrentaba a los filisteos con valor inquebrantable, interrumpía planes de saqueo, liberaba aldeas y derribaba estructuras usadas por los enemigos. Cada victoria aumentaba su reputación, pero también su vulnerabilidad emocional, pues el vínculo con Dalila continuaba profundizándose.
Pasaba horas reflexionando sobre sus decisiones, sobre el destino de su pueblo y sobre los riesgos de confiar en alguien fuera de Israel. Al mismo tiempo, sus sentimientos por Dalila se volvían más intensos, mezclando amor, deseo e ingenuidad, mientras los enemigos planeaban la trampa definitiva. Un día, Dalila insistió en saber el secreto de su fuerza. Hacía preguntas con suavidad, tocando su corazón, recordándole que nadie más compartía su intimidad. Sansón dudó. Sintió un conflicto entre proteger su poder y confiar en la mujer que amaba. Se repetía a sí mismo que su fuerza venía de Dios y que jamás debía revelarla a nadie. Pero el cansancio emocional y la intimidad creada con Dalila comenzaban a debilitar su prudencia. Sabía que cada palabra podía tener consecuencias, pero no podía evitar la confianza que sentía. Mientras tanto, los filisteos aguardaban pacientemente. No necesitaban actuar rápido. Cada día que Sansón permanecía al lado de Dalila, fortalecía la trampa. Cada confidencia que él compartía, aún sin darse cuenta, se transformaba en información vital para capturarlo. Sansón continuaba realizando hazañas extraordinarias, como separar ejércitos, proteger aldeas y atacar campamentos enemigos. Pero la narrativa muestra que la fuerza física, por sí sola, no es suficiente cuando existe vulnerabilidad emocional. Finalmente, Sansón, exhausto por los conflictos internos y seducido por la cercanía con Dalila, cedió. Reveló el secreto de su fuerza, su cabello, nunca cortado desde el nacimiento, que mantenía la alianza con Dios. Dalila, silenciosa, sonrió y prometió guardar el secreto, pero su corazón estaba alineado con el plan de los filisteos. Esa misma noche, soldados llegaron, ataron a Sansón y cortaron su cabello. Sintió el peso del cansancio y de la traición, y por primera vez percibió cuán vulnerable se había vuelto. Su fuerza, que lo había acompañado durante toda la vida, desapareció, y fue llevado ciego, humillado y derrotado. Mientras los filisteos celebraban, Sansón permanecía consciente de lo que había perdido y de lo que aún debía enfrentar. Recordaba batallas, momentos de valentía, su infancia y la promesa de Dios. A pesar de la ceguera y el cautiverio, sentía la necesidad de reflexionar sobre errores, aprender de las fallas y encontrar fuerzas que no dependieran solo del cuerpo. Cada paso en el cautiverio, cada mirada perdida y cada toque en las cadenas reforzaban su determinación interior y preparaban el terreno para los eventos que aún transformarían su vida y su destino. Después de ser traicionado y capturado, Sansón fue llevado ciego a una prisión en las afueras de Gaza. Pesadas cadenas sujetaban sus muñecas y tobillos, y cada paso era un recordatorio de la fuerza que había perdido. Sus pensamientos vagaban por todo lo que había ocurrido: su infancia, las instrucciones recibidas de su madre, las batallas que había enfrentado y principalmente su relación con Dalila. Sentía el dolor de la traición, pero también una necesidad creciente de comprender sus errores y encontrar fuerzas que no dependieran solo de su cuerpo. En los días siguientes, Sansón sufrió humillaciones constantes. Era puesto a trabajar en los campos de los filisteos, moviendo piedras y transportando cargas pesadas que antes habría levantado con facilidad. Cada esfuerzo era agotador. Cada movimiento recordaba que su cabello había sido cortado y su fuerza desaparecida. Pero aún así, su espíritu no se quebró. Observaba a los filisteos, escuchaba sus conversaciones, estudiaba sus hábitos y planeaba mentalmente formas de recuperar el poder y la dignidad perdidos. Su mente se volvió tan aguda como sus músculos alguna vez fueron fuertes. Mientras tanto, el pueblo de Israel seguía bajo el dominio de los filisteos. Sansón recordaba la necesidad de proteger su tierra, de liberar a su pueblo y de cumplir la misión que le había sido confiada desde el nacimiento. Cada recuerdo de victoria, cada rostro de aldeano que había defendido, alimentaba una llama interior. Aún preso, buscaba maneras de mantener la esperanza.
de aprender de los errores del pasado y de prepararse para el momento justo de actuar. La ceguera no impedía sus reflexiones, y cada memoria fortalecía su determinación. Durante ese período, Sansón desarrolló una rutina de meditación y oración. Recordaba las batallas, los momentos de valentía y, especialmente, las instrucciones recibidas de su madre. Cada oración se convertía en un pedido silencioso de fuerza, no solo física, sino espiritual y emocional. Reconocía que la fuerza de su cuerpo había sido un regalo, pero que la verdadera fuerza venía de la conexión con Dios y de la determinación de cumplir el propósito que le había sido confiado. Estas reflexiones profundas transformaron su comprensión del valor, la responsabilidad y la fe. Con el tiempo, Sansón comenzó a percibir patrones en los hábitos de los filisteos. Observaba a sus líderes, a los guardias y la rutina del templo de Dagón, donde sería llevado en ocasiones de celebración. Memorizaba los movimientos, estudiaba la posición de las columnas y entendía que cada detalle podía ser esencial para lo que aún estaba por venir. Al mismo tiempo, recordaba a Dalila, la confianza que había depositado en ella y la traición que había sufrido. Estos pensamientos no generaban solo tristeza, también fortalecían su determinación de actuar en el momento justo, combinando astucia, valentía y fe. A medida que pasaban los días, Sansón sentía su cuerpo débil, pero su mente más viva que nunca. Experimentaba el dolor de la ceguera y del cautiverio, pero cada sensación lo hacía más consciente de la importancia de aprender de los errores y de valorar la fuerza que va más allá de lo físico. Recordaba los desafíos enfrentados en su juventud, los conflictos con los filisteos, sus victorias estratégicas y los momentos en que había usado fuerza e inteligencia simultáneamente. Cada recuerdo reforzaba la certeza de que aún había un camino hacia la redención y que el momento de actuar se acercaba. La llegada de las fiestas filisteas trajo un nuevo desafío. Sansón sería llevado al templo en una exhibición pública para que los líderes celebraran su victoria sobre él y se burlaran de su derrota. Sintió crecer la tensión, pero también la oportunidad de cumplir su misión final. Cada detalle del templo, cada columna y cada movimiento de los guardias fueron grabados en su mente. Comprendía que no dependería de su fuerza física, sino de la fe, la concentración y el coraje que surgen cuando se entiende el propósito de la propia vida. Incluso en la oscuridad de la prisión y de la ceguera, Sansón comenzó a sentir que el momento decisivo se acercaba. Reflexionaba sobre sus errores, sobre la necesidad de paciencia y sobre la importancia de esperar el instante adecuado. Cada día en el cautiverio era una preparación silenciosa, pero intensa, para la oportunidad que surgiría en el templo. Fortalecía su mente, recordaba las instrucciones de Dios y se preparaba para el acto que definiría su vida, su legado y el destino de su pueblo. Sansón fue llevado al gran templo de Dagón durante una celebración de los filisteos. Los líderes estaban reunidos y cientos de personas llenaban el lugar, ansiosos por ver al hombre que antes los había derrotado, ahora humillado y ciego. Atado y guiado por los guardias, sentía la fuerza que antes corría por su cuerpo desaparecer, pero la determinación interior permanecía viva. Cada paso resonaba en el templo y se apoyaba en las columnas mientras estudiaba la disposición del lugar, memorizando la posición de cada columna, cada pasillo y cada espacio entre los espectadores. Mientras los filisteos celebraban, Sansón puso las manos sobre las dos columnas principales que sostenían el templo. Recordó las batallas, las victorias y los fracasos, y sintió una conexión profunda con Dios, reconociendo que su fuerza verdadera siempre había dependido de la fe. Lentamente comenzó a empujar. Las columnas crujieron y cada esfuerzo exigía toda su concentración. Incluso ciego, Sansón ajustaba su posición.
recordando los puntos más firmes de la estructura y el equilibrio necesario para que el efecto fuera máximo. El templo tembló. Los filisteos aún reían, pero empezaron a percibir la inestabilidad del edificio. Sansón empujaba con toda la fuerza que podía reunir, sintiendo cada fibra de su cuerpo trabajar al unísono. La tensión física era intensa, pero su determinación interior era aún mayor. Recordaba las aldeas que había defendido, a las personas que había protegido y la promesa hecha antes de su nacimiento. Cada recuerdo impulsaba su esfuerzo, haciendo cada empujón más decisivo. Las columnas cedieron gradualmente, primero temblando, luego resquebrajándose. Sansón continuaba firme, sosteniendo la estructura con toda la fuerza que lograba concentrar. El templo comenzó a derrumbarse hacia el suelo, y el impacto se sintió en todo el lugar. Personas cayeron, gritos de pánico resonaron, y los líderes filisteos intentaron escapar. Pero el peso de las piedras y de la estructura los aplastó. El suelo temblaba bajo los pies de Sansón, que se mantuvo entre las columnas hasta que el templo entero sucumbió a la fuerza concentrada de su último acto. Cuando el silencio finalmente cayó sobre los escombros, Sansón estaba tendido entre las columnas, exhausto y herido, pero la obra estaba completa. Había destruido a los enemigos de su pueblo y cumplido el propósito que le había sido confiado. Su vida terminó en aquel acto, pero el legado de coraje, fe y entrega total perduraría. Incluso en los momentos en que cedió a la pasión o erró en juicio, Sansón mostró que la verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, sino en la perseverancia, la fe y la capacidad de actuar para cumplir un propósito mayor. El pueblo de Israel comenzó a reconocer la magnitud de su vida. Historias sobre su infancia, juventud, batallas y el acto final de destrucción del templo de Dagón fueron contadas y recontadas, convirtiéndose en recuerdos de valentía y fe. Sansón dejó lecciones de que, aún frente a fallas humanas, es posible encontrar redención a través de la entrega, la confianza y el coraje de cumplir lo que fue determinado por Dios. Cada victoria, cada derrota, cada momento de reflexión formaba un retrato completo de un hombre extraordinario, complejo y humano. Mientras la historia de Sansón llegaba a su fin, sus acciones permanecían en la memoria de su pueblo, sirviendo de inspiración para futuras generaciones. Demostró que la fuerza física es solo una parte de lo que hace grande a alguien. La verdadera grandeza proviene de la combinación de fe, coraje, aprendizaje de los propios errores y determinación de cumplir el propósito que la vida o Dios le confió. Su vida se convirtió en un ejemplo de perseverancia, recordando que incluso los más fuertes enfrentan desafíos internos y externos, pero que la entrega sincera y el reconocimiento del propio destino pueden transformar debilidades en actos de redención y victoria final. Si has acompañado toda la historia de Sansón hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta qué historia te gustaría ver en el próximo video. Tu opinión ayuda a atraer más narrativas emocionantes, detalladas y llenas de lecciones como esta que acabamos de contar.